Hola a todos. En este video echamos un vistazo al signo zodiacal de Piscis y exploramos su compatibilidad con otros signos. Si tienes curiosidad por saber más sobre tu horóscopo, no dejes de ver este video. Piscis y Aries. Aries es un signo comprendido dentro de los signos cardinales y Piscis es un signo incluido en los mutables. En esta relación en concreto, aunque son personas bastante opuestas en sus respectivas personalidades y gustos, comparten un respeto mutuo digno de alabanzas. Si coinciden en el ámbito laboral o cuando deciden unirse para un proyecto en común, la situación suele lidiar un poco, ya que no aceptan órdenes y además tampoco tienen demasiada prudencia a la hora de hacer gastos. Precisamente por eso, es frecuente que discutan por dinero y que su seguridad económica esté constantemente pendiendo de un hilo. Tal vez debido a ello, sus asociaciones en este terreno no suelen durar, si bien también depende de sus respectivos ascendentes. Pero cuando forman una pareja, parece que van mucho mejor las cosas. Generalmente se fortalecen con su unión y así se sienten muy a gusto en su relación en pareja. Consciente o inconscientemente, saben que pueden mejorarse y aprender gracias a su media naranja. De la misma forma, son personas con una sinceridad completa en sus relaciones. Así que cuando te dicen te quiero, no mienten y lo hacen notar. Piscis y Tauro. A pesar de este antagonismo, sus relaciones serán buenas la mayor parte de las veces y casos. Inexplicablemente, son personas que hagan lo que hagan, de algún modo se entienden y aprueban. Cuando coinciden en el ámbito profesional, sus relaciones son algo peores que el resto de las posibles relaciones. De todos modos, los resultados son positivos, puesto que sus cualidades resultan complementarias. Además, el signo de Piscis le viene de maravilla tener a un Tauro cerca para recordarle que el dinero no crece de la nada y que cuando se gasta mucho, luego toca hacer recortes en el presupuesto. Por otro lado, su relación como pareja suele ser dichosa. Tauro y Piscis tienen mucho que enseñar y aprender de su amor. Además, las sonrisas es un ingrediente que no falta en su relación. Para terminar, comparten una comunicación extraordinaria. Se entienden con una mirada, sin meditar palabra. Tauro y Piscis seguramente llegarán a comprender como nadie lo mucho que se quieren. Piscis y Géminis. Géminis y Piscis conforman una relación en que se mezclan dos signos mutables. Por eso comparten algunas virtudes y bastantes defectos. Su compatibilidad depende en buena medida del terreno en el que se relacionen. Y en cualquier caso, necesitan prestarse mutuamente mucha comprensión, tiempo y esfuerzo para llegar a cierto equilibrio. En el ámbito laboral, se complementan bastante bien, pues tanto una parte como la otra son personas muy dinámicas que no paran. Además, comparten una intensa capacidad para la innovación, capacidad que se potencia mucho cuando se unen. Un punto negativo de su relación es la falta de cuidado con el dinero. Géminis y Piscis sencillamente no prestan atención en este aspecto. Cuando forman una pareja, las expectativas de un futuro en común son un poco más imprecisas. En fin, Géminis y Piscis tienen un complejo arduo y fascinante camino por adelante. Piscis y Cáncer. Cáncer es un signo cardinal y Piscis es un signo mutable dentro de la rueda del zodiaco. A pesar de ello, sus relaciones suelen ser bastante agradables en general. No es extraño que se sientan bien cerca. Sus relaciones laborales suelen ser muy buenas. Lo que pasa es que no coinciden demasiado en sus intereses.
Cáncer se interesa casi exclusivamente por el objetivo económico y Piscis, aunque tiene en cuenta ese criterio, no es primordial. Necesita tener otros estímulos añadidos. De lo contrario, pierde el interés y cuando esto sucede, acaba cambiando de aires tarde o temprano. En el plano sentimental, su unión suele resultar equilibrada, puesto que ni una parte ni la otra se altera con facilidad, y menos todavía cuando se unen. Además, a Piscis le viene de perlas tener a alguien a su lado tan firme como Cáncer. Sin embargo, a veces la inquietud de Piscis puede llevarle a explorar territorios que no son compartidos para nada por el posesivo signo de Cáncer. En resumen, son dos personas sumamente sensibles que comparten todo: risas, llantos, riqueza, pobreza, amor y más. Piscis y Leo. Leo es uno de los signos correspondientes a los signos fijos del zodiaco y el signo de Piscis es uno de los denominados signos mutables. Con estos aspectos en general, sus relaciones serán complicadas, pero también gracias a esa complicación serán sumamente enriquecedoras, sobre todo en el plano intelectual. Si se esfuerzan para conseguir un fin que interese a ambas partes, los resultados serán casi siempre los deseados. Pues Leo y Piscis son dos signos que comparten diferentes inquietudes intelectuales y juntos podrán satisfacerlas completamente. Cada uno es el reactivo adecuado para potenciar las capacidades del otro. Además, las injerencias estarán descartadas. Cuando forman una pareja, la inestabilidad propia del pez, mezclada con la tendencia a la rutina del signo de Leo, dan como resultado un desequilibrio chocante, o también puede ser todo lo contrario. Depende. Piscis se mueve según sus sentimientos, pero Leo a veces es capaz de entenderlo. Su corazón se lo impide. Otro aspecto oscuro de su unión es que suele estar teñida por dos sentimientos: amor y odio. En resumen, Leo y Piscis forman una relación tempestuosa en la que ambos signos saben lo que es sentir el placer y el dolor en toda su intensidad. Piscis y Virgo. Virgo y Piscis coinciden en el mismo rasgo zodiacal: su carácter mutable. Aún así, sus relaciones no suelen estar siempre expectadas, pues son personas que se encuentran en posiciones enfrentadas dada su personalidad. Virgo racional por encima de todas las cosas, y Piscis por su parte usa la intuición como motor vital. Representan la razón versus la intuición. Podrían hacer muchas cosas en común en el ámbito laboral si pusiesen las ganas necesarias para ello. Son dos personas con características complementarias, pero por desgracia no suelen sentir atracción a la hora de formar una asociación para un fin concreto. Además, los terrenos por los que se mueven no tienen nada que ver, así que sencillamente es difícil que coincidan. Sus relaciones en el plano sentimental tampoco resultan demasiado dichosas, puesto que la estabilidad propia del signo de Virgo se esfuma con alguien tan inestable como Piscis cerca, algo que para Virgo resulta insoportable, quizás demasiado. Sin embargo, y con frecuencia, sienten una atracción sexual intensa que podrá unir sus vidas íntimamente por momentos, aunque luego cada cual vaya discurriendo tranquilamente por otros caminos. Piscis y Libra. Su compatibilidad suele ser bastante alta a pesar de las disparidades existentes en su forma de ser, pues esas diferencias, en vez de suponer un distanciamiento, supondrán todo un complemento. A la hora de trabajar en común, los resultados suelen ser muy productivos y duraderos, pues ninguna de las partes se entromete en el campo de acción de la otra, consiguiendo así una alianza casi perfecta. Si el signo de Libra prefiere las actividades de planificación y organización, Piscis se lo agradecerá, puesto que tiende a evitar esas labores. Además, Libra sabe cómo dar forma y encauzar toda la capacidad creativa propia de Piscis.
Cuando forman una pareja, la atracción que sienten es muy fuerte. Libra y Piscis suelen mantener unas relaciones sexuales que van mucho más allá del puro placer físico, hasta llegar al espiritual. Asimismo, también comparten una infinidad de ideas y de aficiones que, si cabe, les hace sentir aún mejor y madurar a la par. Libra y Piscis se funden en una unión plena en diferentes sentidos. Piscis y Escorpio. Generalmente su compatibilidad es muy alta, puesto que resultan afines en varios aspectos de sus respectivas personalidades. Cuando trabajan codo con codo, suelen ser capaces de conseguir cualquier cosa que se propongan. Escorpio y Piscis no dudan ni un instante a la hora de invertir en su tiempo y energías para alcanzar sus objetivos. Además, cada cual se dedica a una actividad distinta y a la vez complementaria a la de la otra parte. El signo de Escorpio prefiere dirigir y el de Piscis prefiere la creación de nuevos proyectos e ideas, algo que podrá hacer libremente con Escorpio al lado. En el terreno sentimental, tienen unas expectativas de futuro muy parecidas al caso anterior. Escorpio y Piscis comparten una comunicación extraordinaria. Incluso cualquiera diría que tienen algo así como telepatía. Como se conocen tan bien, saben cuáles son sus puntos débiles y los fuertes, pero evitan tocar los débiles y no soportan la idea de hacerse daño. Su amor está por encima de todas las cosas. Piscis y Sagitario. Aparentemente, pueden parecer que tienen bastante en común, pero no es así. Sus relaciones suelen resultar nefastas a no ser que lo intenten hasta más no poder. Si se relacionan en el terreno laboral, luchan lo que haga falta para lograr las metas que se hayan fijado, y pueden lograrlas a pesar de sus discrepancias. Lo que pasa es que no son personas a quienes guste pasar demasiado tiempo en la misma actividad. Una vez consiguen lo que quieren, acostumbran a al azar el vuelo en busca de otros horizontes inexplorados. Este es su punto de confluencia: aventurarse en nuevos ámbitos. Cuando forman una pareja, es posible que mantengan bastantes diferencias, empezando por la excesiva sensibilidad del signo de Piscis, algo que, unido a la bedorria propia de Sagitario, puede dar lugar a muchos malentendidos y conflictos. Tampoco son hábiles manejando el dinero, por eso suelen tener problemas económicos cada 2 por 3. Sin embargo, comparten el mismo espíritu tierno y espontáneo. Piscis y Capricornio. En general, suelen ser personas que desarrollan unas buenas relaciones, incluso excelentes en muchos casos, pues se equilibran recíprocamente. Capricornio y Piscis saben cómo colaborar en el terreno laboral para ser capaces de alcanzar lo que se propongan, y tampoco les cuesta demasiado trabajo hacerlo. A pesar de que sus diferencias abundan, resultan asombrosamente compatibles. Además, tanto un signo como el otro tienden al trabajo en equipo. Por eso les sale tan bien, y en este caso, mientras una parte genera las ideas, otra se encarga de hacerlas realidad. Cuando forman una pareja, les pasa más o menos lo mismo. Saben que son diferentes, pero conscientes en ello. Intentan mejorarse y simplemente lo que le hace falta a Capricornio, a Piscis le sobra y viceversa. Piscis y Acuario. Acuario es uno de los signos fijos dentro del zodiaco y Piscis es uno de los mutables dentro del mismo. De esta suerte, sus relaciones suelen ser o pueden ser bastante positivas, aunque tendrán que hacer algunos esfuerzos en ese sentido. En el terreno laboral, sus relaciones que serán fructíferas en general, pues se unen dos personas con muchas variadas inquietudes intelectuales y con ganas de satisfacerlas. Por eso no será extraño que se conozcan en el campo de la investigación. También es necesario recalcar que cuando se apasionan por alcanzar algo, no paran hasta haber realizado sus deseos, por muy disparatados que parezcan. Acuario y Piscis no ponen límites a sus sueños. Cuando forman una pareja, necesitan suavizar sus diferencias,
como la tendencia de Piscis a encerrarse en su interior. Piscis es una persona que ama su intimidad sobre todas las cosas, y no se le puede obligar a que la comparta si no quiere. Además, no funcionaría. Acuario y Piscis únicamente necesitarán paciencia hasta que sus ritmos se equilibren y confluyan a la par. Piscis y Piscis. Será una relación formada por dos personas pertenecientes a este signo y se desarrollará entre las bases de la comprensión y la tolerancia más beneficiosas para ambas. En el trabajo, disfrutarán de una relación provechosa y estimulante, puesto que aportan todo lo que tienen para conseguir y alcanzar sus sueños en este terreno. Precisamente por eso, no escatimarían esfuerzos y por eso también alcanzarán lo que se propongan. No obstante, el problema que presenta esta asociación es el dinero. Dos Piscis son una calamidad en lo que a economía se refiere. Cuando forman una unión sentimental, les pasa parecido al terreno anterior, es decir, suelen estar dos velas casi siempre. De todas maneras, no hay que preocuparse, pues son personas que sabrán ingeniárselas para salir bien en cualquier aprieto. Los peces comparten un respeto enorme por sus respectivas intimidades. Si hay algo que caracteriza a las personas que nacen en este signo, es la necesidad de disfrutar su libertad y particular mundo interior sin intromisiones. Dos Piscis saben cómo vivir su vida feliz por separado y en común.